Coequiperos, ajusten sus cascos, enciendan sus monoplazas. Ya comienza A Fondo Plano. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de automovilismo A Fondo Plano. Se corrió la fecha número 16 del Gran Premio de Italia, ni más ni menos que en el circuito de Imola, donde Ferrari dio cátedra de pit stop de estrategia y se lleva el Gran Premio de Italia. Por su parte, Red Bull, una actuación bastante desastrosa, tanto de Max Verstappen como de Checo Pérez, que se tuvieron que conformar con la sexta y octava posición. Adicionalmente, una parada muy mala para Max Verstappen. Este fin de semana, todo mal para la escudería austriaca. La escudería papaya, color papaya, por medio de Lando Norris y Oscar Piastri, se llevan el 2-3. Lando Norris pierde prácticamente en la primera vuelta el liderato a manos de Oscar Piastri, pero la buena estrategia de Ferrari permite que Red Bull siga estando en el primer lugar del Mundial de Constructores. Por otra parte, los Mercedes les alcanza para un quinto y séptima posición. Un incidente que se lleva ahí George Russell al inicio. Una parada de más que se lleva a cabo por ese incidente. Un cambio de alerón. Y aún así le alcanzó para terminar en la séptima posición, pasando a Checo Pérez. Albon y Magnussen llegan también en la repartición de puntos. Y vamos a estar hablando de Aston Martin, de los CRB, el piloto argentino que debuta este fin de semana y lo hace de manera, me parece que muy sobresaliente. Ya lo vamos a estar platicando, así que quédese con nosotros. Recuerde descargar el podcast, darle like, compartirlo en Spotify y YouTube a fondo plano, y es todo. Vamos a saludar hasta Jalisco a mi compañero Zurdiño. ¿Cómo estás, Zurdiño? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues no muy feliz, no muy contento, como bien lo dijiste. Red Bull no tiene un buen fin de semana. Ya lo veíamos venir desde la calificación, ¿no? Yo pensé en estrenar el día de hoy esta poderosísima gorra que traigo puesta, festejando el Campeonato de Constructores 2023. Se ve complicado, ¿no? Se ve difícil. Por el momento, como bien lo decías, Red Bull conserva aún el campeonato de constructores. Me parece que se están cerrando todavía más las cosas. Creo que tuvo un buen fin de semana Ferrari con Leclerc en su casa, dando una cátedra, como bien lo decías, de estrategia a nivel equipo. Me parece muy bien. Está muy pegadito McLaren de Red Bull ya, que no tuvo un buen fin de semana el equipo de la bebida energética. Me parece que McLaren tuvo una buena carrera, sin embargo Oscar Piastri da la palmada sobre la mesa, y me parece que a falta del otro miembro del equipo de marketing de McLaren, tendremos que discutir entre tú y yo el tema de Lando Norris. Me froto las manos. Estaremos dando le estaremos dando con turbo, y venga, pues nos arrancamos con los poderosísimos Red Bull. Bueno, yo no les llamaría poderosísimos, pero vámonos con Red Bull. Pues un fin de semana desastroso, ¿no, mi Zurdiño? Desde las prácticas se veía sufriendo ambos pilotos. Por lo regular se ve sufrir de más a Checo cada fin de semana, pero esta vez fue parejo, ¿no? El sufrimiento se repartió para ambos pilotos y pues un muy mal resultado. Desde la clasificación no se veía nada bien el Red Bull, y decía Checo Pérez que sus esperanzas recaían en el ritmo de carrera. Sin embargo, el ritmo de carrera resultó ser igual de desastroso que el ritmo a una vuelta, ¿no? Mucha degradación de neumáticos, hacen dos paradas. Me parece que la estrategia al final de Red Bull fue la adecuada para ambos pilotos. Eso es lo que tenían que hacer, eso es lo que se tenía que arriesgar, pero pues no les da resultado, porque finalmente hay 3 escuderías que hoy creo que sí lo podemos decir, y estarás de acuerdo conmigo, Zurdiño.
hay 3 escuderías que ya rebasaron a Red Bull, ¿no? Ya están por encima de Red Bull. Carrera a carrera vemos que tanto Mercedes como Ferrari y por supuesto McLaren están por delante de la escudería austriaca. Y por primera vez Helmut Marko sale a decir, sale a expresar su preocupación por lo que está pasando. Estas 2 semanas antes del Gran Premio de Bakú, que es el siguiente Gran Premio, son cruciales para la escudería austriaca, porque de no hacer un cambio radical, un cambio importante, no solamente ya se está poniendo en riesgo, o ya está en riesgo evidentemente el Mundial de Constructores, sino también el Mundial de Pilotos, ¿no? O sea, yo creo que en estas posiciones nosotros pensábamos que Max podía seguir conteniendo si seguía quedando en segunda o tercera posición, pero terminando en sexta posición o de ahí para abajo, pues yo creo que no le va a alcanzar a Max para retener el título y pasar a manos del piloto top, Lando Norris. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Me parece que a esta altura ya Red Bull ha sido rebasado justamente por McLaren, por Ferrari y creo que hasta por Mercedes, ¿no? Por momentos, como bien lo decías, habíamos estado viendo cómo Checo Pérez iba en declive y Max Verstappen podía todavía defenderse, ¿no? Hoy ver desde la parrilla de salida a la escudería austríaca en sexto y séptimo lugar, me parece que séptimo y octavo lugar, para que Max llegara en sexto y Checo en el mismo lugar en el que salió, es raro, ¿no? Es difícil verlos ahí, pero sí, es cierto, al final creo que la competencia los alcanzó, los está rebasando en este momento. Me parece que McLaren está cada vez más fuerte. Como bien lo decías, ¿no? El campeonato de constructores estaba ya en una posición complicada para Red Bull, pero creo que también ahora se aprieta cada vez más el de pilotos, ¿no? Porque Lando Norris está a solo 62 puntos y como bien lo decías, ¿no? Habíamos estado platicando y discutiendo en episodios anteriores que resultaba un poquito más difícil que se adjudicara el campeonato de pilotos Lando Norris, porque Max todavía podía sostener el ritmo, de repente entraba en batalla, pues por ahí creo que tenía el coche más competitivo y además de que él es un gran piloto, pero hoy verlo ahí con la poca o nula capacidad de defenderse ante los McLaren, resulta que se le complica, ¿no? Entonces, insisto, está a solo 62 puntos Lando Norris de Max Verstappen y no faltan tantas carreras, pero creo que lo puede lograr, ¿no? Si el equipo McLaren sigue como va, creo que tiene muy buen cierre de campaña 2024 y además me parece que todavía faltan actualizaciones por llegar del equipo inglés, ¿no? El equipo británico, entonces luce difícil, ¿no? Y en el caso de Checo, realmente por ahí de repente con un ritmo, pues como bien lo decías, ¿no? Pues un ritmo ahí medio parco, realmente no tenía mucho que hacer. Creo que la estrategia también, así como bien lo mencionas, fue la adecuada. A mí me parecía que cuando George Russell tiene el problema, yo incluso todavía lo vi un poquito competitivo a Checo, una vez que arregla Mercedes el tema del nameplate de Mercedes, pues Russell regresa y es un avión, ¿no? Y es imposible para Checo mantenerlo a raya, difícil, y pues prácticamente se tuvo que hacer un lado, ¿no? O sea, cero pelea, cero combativo, no hay de otra, ¿no? Entonces, cerrando este tema de Checo, creo que sí, las tres escuderías lo rebasan, lo hacen bien, y pues prácticamente ahora sí estamos viendo el lugar real de Red Bull, ¿no? Correcto. Básicamente. Y no sé, o sea, ahorita que hablabas precisamente del tema de George Russell, cuando viene esa parada y el cambio del end plate, el alerón delantero, pues son 10 segundos que se tarda la parada y dices, pues yo creo que por lo menos ya recuperó una posición Checo, ¿no? O sea, se veía factible. Sí. Pero cuando ves que George Russell creo sale como por ahí de la posición 15, 16, alcanza nuevamente a Checo, ¿no? Y si tú te das cuenta al final de la carrera se queda todavía cerca de Max,
se queda a 1.7 segundos de Max Verstappen, que prácticamente 2-3 vueltas más le hubiera alcanzado para pasar al piloto holandés, ¿no? Entonces te das cuenta de que realmente Red Bull está en un hoyo, ¿no? En un hoyo y ya no es Checo Pérez nada más el que está en esa espiral, sino la escudería completa. Estaba viendo el historial de pits y Checo Pérez prácticamente entra en la vuelta número 23 a su primera parada y Max entra en la vuelta número 22, es decir, una vuelta menos, y vuelve a salir con neumáticos duros. Pero esos neumáticos duros solamente le duran 12 vueltas porque vuelve a entrar en la vuelta número 35. Entonces, 12 vueltas de neumático duro para Checo Pérez, te das cuenta de cómo el RB20 se come los neumáticos por completo, ¿no? Y cómo te puedes explicar, que ahorita vamos a ir para allá, que Charles Leclerc hace una sola parada, entra a la vuelta número 15 y acaba con esos mismos neumáticos duros. Entonces, hay algo en el balance del RB que no está funcionando en ambos pilotos. Entonces, hay mucho trabajo que hacer para Red Bull. Me parece que de las 3 últimas temporadas, o esta es la cuarta, es la primera vez que se ve un RB tan débil, ¿no? Tan débil contra sus rivales, que en estos casos, pues como decíamos, Mercedes, McLaren y Ferrari. Sí, y además creo que ya lo hemos platicado varias veces y hemos armado esta polémica alrededor del piloto mexicano y del piloto de Países Bajos, ¿no? Pero como bien lo mencionábamos, pues por supuesto es extraño ver a Max ahí en esas posiciones, ¿no? Y sobre todo justamente degradando de esa manera. Esto que mencionas es bastante claro, ¿no? Al final creo que, como lo mencioné en el episodio pasado, o sea, Red Bull se tardó en hacer esto y ahora que la factura está cobrándoles o que la factura puede salir muy cara, es cuando se están dando cuenta que esto tuvieron que reaccionar muchísimo antes, ¿no? O sea, justamente como dices, creo que el RB20 es un coche débil. El equipo parece que no falta mucho, y eso porque realmente atrás solamente está Aston Martin, pero si no, faltaría muy poco para que los pudieran maltratar también ellos, ¿no? Porque el tema de Mercedes, incluso Mercedes teniendo no su mejor versión, pues como bien dices, ¿no? O sea, queda Hamilton por delante de Max, pero para que era más difícil que Max alcanzara a Hamilton, ni siquiera pudiera hacerle cosquillas, a que justamente, como dices, 3 vueltas más y Russell se lleva puesto a Max Verstappen, ¿no? O sea, justamente en esa incapacidad de poder defenderse. Y justo eso que dices, ¿no? Max queda a 15 segundos de Lewis. Sí, o sea es bastante, lejísimos, ¿no? Lejísimos. Y ya hablemos de la punta, porque de la punta prácticamente quedó a cerca de los 40 segundos, ¿no? Contra Charles Leclerc. Entonces, sí, creo que tiene mucho de qué preocuparse. No me imagino cómo estaría Checo ahorita si en estos momentos siguiera su ingeniero, su antiguo ingeniero de carrera, el pajarote, ¿no? Porque sí se ha visto una mejora con Woods, pero evidentemente pues la mejora no le alcanza porque el coche pues, está para la basura. Entonces, con el pajarote me imagino que todavía la situación para Checo sería peor y sería más evidente y estarían evidenciando mucho más esa diferencia contra Max Verstappen. Sí, totalmente, ¿no? Y por ahí me parece incluso que hasta es un poquito engañoso el resultado porque si recordamos en la carrera, cuando ya están las posiciones más que leídas, que Charles o que la estrategia de Ferrari es una sola parada y que Charles va a terminar o sea, va a ser su única entrada a pits. Luego viene Piastri, que lo hace fantásticamente bien, y Lando Norris, que va volando, incluso la escudería y les dice, pues tienen carta abierta, pero pues Lando tienes que alcanzar primero a Oscar, ¿no? Y luego viene Carlos Sainz, Lewis Hamilton y luego Max, pero en ese inter donde se encuentra mucho tráfico, porque recordemos que pues en la parada de Russell y entre Max y luego la batalla que tuvieron ahí mínima entre Checo y pues más que batalla, más bien que como Checo le quería estorbar a George Russell. Sí, exactamente, o sea, realmente es porque encuentran tráfico, si no seguramente se hubiera visto muchísimo más la diferencia entre Lewis Hamilton y Carlos Sainz por delante de Max, ¿no? O sea, eso le retrasa un poco, sino una ventana muchísimo más clara, ¿no? Sí. Entonces sí, pues prácticamente adelante. No, sí, o sea, decía que sí porque
O sea, se me vino a la cabeza a veces esa mala parada de Max también, ¿no? De 6.2 segundos en su primera parada que hasta sale enojado, ¿no? Pegándole al volante. Pero es como un poco lo que pasó con Checo la carrera pasada, que también hay una mala parada para el piloto tapatío. Pero si te das cuenta, al final, pues esos errores, sin esos errores no hubiera pasado realmente otra cosa, ¿no? O sea, Claro. finalmente Max hace 6 segundos una parada, pon tú que se tardaron unos 3-4 segundos más, pero con esos 3-4 segundos más, Max hubiera estado a 10-11 segundos de Lewis Hamilton. Realmente la diferencia hubiera sido la misma, ¿no? O sea, es decir, esos errores al final se pueden minimizar por lo mal configurado y por el mal balance que actualmente tiene el RB20. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que más bien es una especie de expresión de acuerdo a la desesperación que tiene, ¿no? Porque al final es un piloto que no está acostumbrado a verse rebasado de esa naturaleza, ¿no? Entiendo que las batallas las haya podido tener en 4 grandes premios anteriores con Lando Norris ahí acercándose, entre los errores del piloto británico y que Max todavía tenía esa hegemonía. Pero hoy prácticamente lo vemos desarmado, ¿no? O sea, el equipo Red Bull desarticulado, como tú bien lo dices, muchos temas en el coche de rendimiento, de estabilidad, me parece que incluso en el tema de neumáticos, en el tema de motorización, era una pista el día de hoy en Monza, en Italia, con ventaja para los coches que presentan mejor velocidad punta, ¿no? Y no es el caso de Red Bull, ¿no? Y se notó por muchísimo que volaban los Ferrari, por supuesto los McLaren, y no se diga los Mercedes, ¿no? Entonces, al verse así de esa manera tan desprotegido, pues por supuesto avienta esa rabieta. Si le sumas el tema de la estrategia, que hoy en general anduvieron mal los equipos, en las paradas, me parece que no fue el único caso el de Red Bull. Sin embargo, pues si le sumas a eso, definitivamente cero posibilidades. Pero justo es lo que dices, ¿no? O sea, también, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Hemos estado un poquito dejando de lado ya el tema de nuestro poderosísimo piloto mexicano Checo Pérez, porque al final ahora los resultados parecen más parejos en cómo está el estatus del coche de Red Bull, ¿no? Sin embargo, pues a los aficionados de la Fórmula 1 y en general a los que apoyamos al equipo Red Bull, particularmente por Checo Pérez, pues no nos gusta verlo ahí, pero ahora también es el tema de Max, ¿no? Entonces, realmente, pues si sigue esto así, en este momento Max tiene 303 puntos, como bien lo mencionaba, y Lando está a solo 62 con 241 puntos, ¿no? Entonces, pues la posibilidad existe. Y ni se diga en el campeonato de pilotos, ¿no? O sea, prácticamente la diferencia ya está a la vuelta de la esquina. Prácticamente Red Bull está en la ventana de ceder el campeonato de constructores. Y bueno, si me preguntas, no solo puede ser que McLaren esté a la vista de rebasarlo, ¿no? A estribor se nota, por supuesto, la potencia con la que viene Ferrari. El tema con Ferrari es que te da 3 de cal y 1 de arena, ¿no? Sí. Pero, o sea, pero trae 2 podios reales, consecutivos. Trae 2 podios consecutivos, ¿no? ¿no? Entonces, sí. Digo, hace la carrera pasada, McLaren creo que estaba más o menos a 38, 39 puntos de Red Bull. Son los 39 que Ferrari ahorita está de Red Bull, ¿no? Entonces, como tú bien dices, la amenaza está latente, no solamente de pasar al segundo lugar, sino llegar hasta el tercer lugar, ¿no? Ya obviamente Mercedes ya está más lejos, pero sí creo que sí está en riesgo 2 posiciones en el Mundial de Constructores. Sí, si la siguiente carrera se presentan el mismo escenario con los mismos actores, estaríamos hablando de que el equipo Red Bull caería hasta la tercera posición, ¿no? Sí. O sea, es decir, solamente hay una diferencia de 39 puntos entre Ferrari y Red Bull, ¿no? O sea, porque básicamente me parece claro que McLaren se hará de la primera posición la carrera que viene, ¿no? Si todo sigue como va. Entonces, pues sí, estamos ante una situación difícil de Red Bull, lo lamentamos, así es. Dentro de toda mi alegría, que te puedo decir es, al final creo que las cosas hacen justicia por su propia mano. O sea, por supuesto no estoy diciendo que esté contento de que Max esté en esa posición, pero me parece que es la única manera de que el equipo volteara a ver lo que realmente está pasando, ¿no? O sea, el hecho de cambiar, como bien mencionabas, a
Hubert del equipo de ingenieros como principal ingeniero de Checo, pues eso habla, ¿no? O sea, de que al final están preocupados, ¿no? Ya parece que se les va a ir de las manos, pero pues tenía que ser así, ¿no? Sí, parecía que tarde que temprano iba a pasar. Solamente traían la gran ventaja del gran inicio que tuvieron, pero esa ventaja se ha esfumado, ¿no? Se ha esfumado y pues yo creo que, como bien lo decimos, no está lejos ese desenlace triste para los que somos seguidores de la escudería austríaca, ¿no? Pero pues vamos a ver qué nos depara la siguiente carrera, qué cambios pueden hacer y ya estaremos hablando el próximo Gran Premio de la evolución o del estancamiento muy definitivo, muy clavado, ¿no? ¿no? Muy definitivo, sí. Del RB20. Y justo como vamos, ¿no? Aunque hoy la carrera se la lleva Ferrari, que vamos a ir para allá, me gustaría hablar de McLaren, que es justamente el equipo que parece que tomará el segundo lugar del campeonato la siguiente carrera en Bakú. Antes de que te pongas tu overall color naranja, tu camiseta representativa del equipo de marketing de McLaren, Oscar Piastri, excelente piloto, su segunda temporada en Fórmula 1, parece que lleva como 40, muy bien, digo, yo en otros episodios justamente los ponía como que en similitudes, ¿no? Es decir, pilotos rápidos, jóvenes, agresivos, técnicos, a Lando, a Max, a Oscar, a George Russell incluso, y digo, creo que Oscar lo está haciendo muy bien, ¿no? O sea, no cometió ningún error. Lo que pasa es que Charles tuvo una excelentísima carrera, ¿no? Una gran estrategia, no falló nunca tampoco, pero Piastri lo hizo muy bien, ¿no? O sea, incluso desde la salida que le come el mandado a Lando, excelente Piastri, ¿no? Sí, un arranque bastante peligroso para la escudería de McLaren. Sí, podrían quedar ahí, ¿eh? Sí, o sea, aquí yo creo que sí tienen que tener cuidado, debe de haber algún tipo de orden de equipo porque se quedaron a nada de quedarse por lo menos sin un piloto dentro de la carrera y para lo que se está jugando McLaren, me parece que es importante que ambos pilotos regresen con el coche completo y que terminen evidentemente la carrera, ¿no? Un Oscar Piastri que se vio agresivo con un Lando Norris que nuevamente vuelve a fallar en el arranque, ¿no? Me parece que también aquí hay que hablar de la mala estrategia que le da McLaren a los pilotos, ¿no? No supieron leer lo que estaba haciendo Ferrari. Yo creo que los McLaren siguen pensando como nosotros que en algún momento de los fines de semana que hemos venido comentando se iba a caer el coche, se iba a caer el rendimiento del Ferrari, pero creo que con el fin de semana tras fin de semana nos han demostrado que Ferrari ya no es la Ferrari del año pasado y hace 2 años, ¿no? Realmente Ferrari no consume neumáticos, su coche realmente no consume tantos neumáticos y pues se pudo ver en esta carrera, prácticamente se echó 38 vueltas con el neumático duro, 38, 39 vueltas, lo que habla del gran desempeño de Ferrari, pero McLaren pues no la supo leer. Me parece que sí tienen que ponerse en el tema de la estrategia en las pilas porque un piloto top como Lando Norris no puede estar a expensas de la mala estrategia de McLaren, ¿no? Se les tiene que dar las herramientas para que tanto Lando Norris como Oscar Piastri puedan ganar más sabiendo que su coche es muy superior en estos momentos al resto de la parrilla. Sí, fíjate que a ver qué piensas, ¿no? O sea, yo te veo con muchas ganas y muchos ánimos de defenderlo. Sí, creo que es excelente piloto, hablando de Lando Norris, y me parece que hoy en la actuación de McLaren, como ya lo dije, Piastri para mí tiene una carrera brillante, lo hace todo bien. Justo creo que abogaron en general como equipo y nosotros también creo que como aficionados, y lo hemos discutido antes, para mí creo que sigue abogando McLaren a la velocidad de su coche, es decir que justamente, ¿no? O sea, piensa que como en pista es el más rápido, simplemente solo necesita eso
para poder justamente llevarse en este caso las carreras, ¿no? No contaba con la estrategia, porque si nos vamos a los números, o sea, la realidad es que Charles Leclerc no comete ningún error. Luego viene Piastri, no sé si le hubiera alcanzado a Oscar, seguramente sí por estrategia, porque prácticamente por neumáticos ya venía sufriendo o ya estaba dando las últimas Leclerc. Yo creo que si hubiera sido más extensa la carrera, seguramente Oscar sin problemas rebasa a Leclerc. Lando iba volando, iba muy cerca, sin embargo no termina tan cerca de su coequipero, a 6 segundos me parece, y muy por detrás viene Carlos Sainz, lo cual indica que McLaren, incluso Lando Norris, mete vuelta rápida, o sea, se lleva la vuelta rápida. Entonces eso habla de la velocidad que tiene McLaren. Sin embargo, creo que, como bien lo decías, volviendo al tema de la arrancada, me parece que justo creo que estamos, hoy lo podemos, en este momento podemos decir me parece que McLaren le fue súper bien el día de hoy, ¿no? O sea, al final tuvo una buena carrera, se va con ese sabor de boca porque creo que es el más rápido y se la podía haber llevado por estrategia. Sin embargo, creo que también pudimos estar entre una tragedia, ¿no? Porque efectivamente desde la arrancada se pudieron dar y creo que ahí la sangre caliente de Oscar Piastri le mete bien el coche y creo que si Lando Norris no hubiese tenido esa precaución y hubiese estado en su lugar alguien como Max Verstappen, un Kevin Magnussen, se embarran, ¿no? Sí, exactamente. Sí, o sea, prácticamente yo creo que él está pensando y creo que eso sí debo de darle su reconocimiento, ¿no? O sea, un piloto tal vez menos maduro piensa en que puede ganar la carrera o le quiere ganar la arrancada, pero él es el segundo lugar del campeonato, pronto será el primero en constructores y en pilotos. No creo que pudiera arriesgar, ¿no? Porque además Oscar en las posiciones pues todavía va algo lejos, en cuarto lugar. No quiere decir que no pueda competir contra Charles Leclerc, pero luce más complicado a que Lando tome el lugar de Max en este momento, ¿no? Entonces, ahora, creo que mi parte crítica sí debe decir, él solito se pone ahí porque en realidad creo que Lando Norris pudo haber perfectamente, arranca mal, eso para mí es evidente, arranca mal, Oscar le mete el coche y no se detiene, ¿no? Entonces creo que es nuevamente un error del piloto británico, ¿no? Y durante la carrera tiene esas series a veces de sinsabores que no se notan mucho porque la transmisión no nos ayuda, pero insisto que comete pequeños errores que hacen que no luzca como a veces en otras carreras donde todo lo hace perfecto, ¿no? Como la pasada. Sí, de no acuerdo sé contigo. ¿Cómo ves? Estoy de acuerdo contigo, creo que sí, evidentemente es una asignatura pendiente la de Lando Norris, los arranques, porque ya nos está acostumbrando a que en la arrancada siempre o va a perder la posición o se quede en esa misma posición. Sin embargo, sí creo que el día de hoy, es que yo creo que el tema de McLaren, Zurdiño, es que tiene dos muy buenos pilotos, ¿no? No sé si sea la escudería que tenga más balanceado, pues como que ambos pilotos. Y yo creo que hoy en día esa es la ventaja que puede tener, o el punto a favor que puede tener Max Verstappen en el Mundial de Pilotos, que seguramente tanto Oscar Piastri como Lando Norris van a estarse quitando puntos, ¿no? Alguna vez va a llegar Lando Norris, a lo mejor otro día va a llegar Oscar Piastri, y eso va a hacer que entre ellos mismos se quiten puntos y no les dé para poder a lo mejor alcanzar a Max Verstappen al final de la temporada. Pero sin embargo, si Lando Norris sí quiere ser realmente un campeón del mundo, pues no puede dejar nada, ¿no? Nada para su coequipero. Sí, finalmente hoy no se iba a ganar el campeonato, ¿no? Finalmente esta carrera, el resultado no iba a determinar absolutamente nada. Sin embargo, estos puntos que deja de ir de a poco, pues son los que a lo mejor al final de la temporada le van a hacer falta para ser campeón del mundo. Yo sigo insistiendo que Lando Norris, si bien sí están parejos, creo que sí está por encima de Oscar Piastri. Evidentemente la experiencia cuenta, pero aparte creo que sí tiene un poquito más de calidad Lando que Oscar Piastri. Y creo que al final sí le va a estar compitiendo Lando el campeonato a Max Verstappen. Sin embargo, también McLaren le tiene que dar las herramientas a Lando Norris para poder ser campeón del mundo, porque te repito, ¿no? La estrategia, McLaren no leyó la estrategia mandada por los Ferrari y creían, como tú bien dices, que con la velocidad les iba a alcanzar para
pues para pasar a Charles Leclerc en la punta. Sin embargo, creo que hoy sí McLaren deja en entredicho si es que sea la mejor escudería, porque la estrategia creo que es un tema pendiente, una asignatura pendiente para redondear una buena actuación fin de semana tras fin de semana para los McLaren. Yo creo que es la diferencia con el Red Bull dominante, que tenían un coche muy poderoso, pero aparte la estrategia les daba para seguir mostrando esa superioridad sobre el resto de la parrilla. Y McLaren creo que hoy en día es lo que le está haciendo falta, una buena estrategia que pueda hacer que ambos pilotos estén ganando fin de semana tras fin de semana. Sí, y sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Incluso también ahí mencionabas que para esos efectos, me parece que incluso en sus decisiones han sido bastante neutrales, ¿no? Por ahí, incluso en la transmisión, algo que fue gracioso es que el mismo, me parece que el ingeniero de Oscar, no sé si fue el de Oscar, dijo pues algo así como un momento estrategia papaya, ¿no? O sea, es decir, están abiertos, peleen, ahora sí que gane el mejor. No sé hasta dónde eso le tome ventajas, ¿no? Porque, insisto, o sea, aunque parece muy cercano el tema ya de constructores y el tema de pilotos para Lando, insisto, lo he dicho siempre, me parece un buen piloto. Nuevamente, para mí no lo es todavía top porque justo sufren estos detalles, ¿no? A veces te avienta unas de Ricciardo que dices, mamma mía, pero me parece que tiene mucha calidad, ¿no? Yo sigo pensando, así como tú lo mencionaste, para mí mi favorito en el equipo de McLaren es Piastri, porque creo que en errores ha cometido menos, incluso ha tenido justamente en este tema de estrategia de equipo, ha tenido que aguantarse un poquito más, aguantarla y obedecer, ¿no? O sea, seguir instrucciones de equipo, pero creo que sí McLaren tendría que, en los siguientes grandes premios, tendría que definir una estrategia clara, ¿no? ¿Y cuál es esa estrategia? Entendemos el tema de Oscar y por supuesto que estamos abiertos a que peleen, pero yo creo que una vez que se vea más claro, ¿no? En este momento también tendría que ser un poco balanceado hacia el lado de Lando Norris, porque recordemos que McLaren no viene de una buena época, ¿no? O sea, sería su primera oportunidad de poner a sus dos pilotos por encima de la escudería Red Bull desde hace muchísimo tiempo, y no solo de Red Bull, sino de escuderías como Ferrari y Mercedes, ¿no? Entonces, creo que también tendría que venir un poquito más de balance en ese sentido, y tal vez, quizás al final, ojalá que pueda ser así, no para Red Bull, pero para el tema de Fórmula 1, que si lleguen parejos, entonces sí, ya teniendo el tema de constructores en la bolsa, pues que a lo mejor dejen abierto el tema de pues a ver cómo se dan en pilotos, si en ese caso los dos estuvieran, ¿no? Como bien dices, todavía falta mucho, y Oscar en este momento está en el cuarto lugar, tendría que pasar por encima primero que todo de Charles Leclerc y pues obviamente de Lando, ¿no? Se ven ahí cerca, se ven los dos, pero bueno, creo que nuevamente un buen fin de semana para McLaren. Sin embargo, creo que Lando pudo haber hecho un poquito más. Sin embargo, creo que bien. O sea, me parece que bien y grandioso fin de semana para ellos, ¿no? Sí, creo que por primera vez estamos de acuerdo, Zurdiño. Sí, justo solo atrás de un piloto como Charles Leclerc, ¿no? Que lo he manifestado en otras ocasiones. Para mí, Charles Leclerc es un piloto que digo, en mi caso, si no le va bien a Checo, espero que le vaya bien a Charles Leclerc. Me parece un muy buen piloto, justamente en una escudería que está teniendo la oportunidad de remontar, y que no solamente el coche, el piloto le hace justicia, sino también la estrategia, ¿no? Que al final es una conjunción de todo lo que se juega en la pista. ¿Cómo viste al poderoso Charles Leclerc hoy en Italia, en su casa? No, y aparte, en el final ya de la carrera, ya cuando gana, como que muy emocionante, ¿no? O sea, los tifosis Sí. muy emocionados, él mismo hasta cantando por la radio. Me parece que es algo que creo que ya lo habíamos dicho en un programa anterior, que es algo que esperamos algún día de Checo, ¿no? Que gane el Gran Premio de México para que se sienta esa energía del público mexicano hacia el piloto tapatío. Y eso es precisamente lo que hoy le pasó a Charles Leclerc. Charles Leclerc alguna vez declaró que las dos
los dos grandes premios más importantes para él era el Gran Premio de Mónaco y el Gran Premio de Imola. Puede presumir que esta temporada ha ganado ambos, ¿no? Tanto Mónaco como el Gran Premio de Italia. Entonces, ahorita estábamos diciendo que era el segundo podio consecutivo o la entrada, pero ahorita revisando es el tercer podio consecutivo para Charles Leclerc. Viene este ritmo ascendente desde el Gran Premio de Bélgica, que queda en tercer lugar. Zandvoort, que queda también en tercero, y ahorita que gana la carrera. Entonces, creo que Charles Leclerc, si bien él sí está ya un poquito más lejos de Max Verstappen, prácticamente a 84, 85 puntos de Max, el cerrar bien le trae mucho en confianza, recordando que Lewis Hamilton va a llegar junto a él la próxima temporada, ¿no? Entonces, él necesita de mucha confianza porque, si bien Carlos Sainz es un muy buen piloto, Lewis Hamilton es un piloto, es un campeón del mundo, ¿no? Es un 7 veces campeón del mundo. Extraordinario, sí, claro. La categoría de Carlos no está entredicho, pero no hay punto de comparación entre Lewis y Carlos Sainz. Entonces, no la va a tener fácil el año que viene, y él necesita mucho de este tipo de resultados que le den confianza. Me parece que una estrategia muy acertada de Ferrari ir a una sola parada. Estaba revisando unos radios de Carlos Sainz y realmente el artífice de la estrategia es Carlos Sainz. Él es el que le dice a su ingeniero, vamos con el plan B, creo que piensen en una parada. Y le dice el ingeniero, ok, vamos a revisarlo. Y luego el ingeniero de Charles Leclerc se comunica con Charles, dice, Carlos Sainz está pensando en una sola parada, ¿tú qué opinas? Dice, no, vamos adelante, ¿no? Y al final resulta la estrategia y le da el triunfo a Ferrari. Creo que, como tú dices, siempre Charles Leclerc es como si no es Checo, pues que sea Charles, y pues finalmente yo sería Fernando Alonso, pero pues ahorita Fernando Alonso está muy lejos de eso. Ni cómo ayudarle. Ni cómo ayudarle. Entonces, creo que muy contentos por Charles, muy contentos por la Ferrari, y muy contentos de ver que cada vez más pilotos pueden aspirar a los triunfos, ¿no? No nada más es Max Verstappen, Lando. Ahorita ya se puede esperar que cualquier piloto que sea de las 4 escuderías top pueden llegar a ganar un gran premio, ¿no? Sí, creo que se espera bien eso, ¿no? O sea, es decir, creo que como aficionados de Fórmula 1, independientemente a quién soportes como aficionado, creo que le viene bien, ¿no? Porque justamente cada fin de semana tú puedes apostar porque tu piloto pues llegue en primer lugar, toda vez que a lo mejor tuvo un buen rendimiento en la carrera que acaba de pasar, tiene un buen coche, etcétera. Pero los circuitos tienen distintas características, las estrategias cuentan, en cómo venga el piloto también, por supuesto actualizaciones, el reglamento, coches, pues por supuesto corren otros pilotos alrededor de ti. Entonces, por eso le da un buen sabor al tema de la Fórmula 1, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy que Charles Leclerc se la lleva, creo que justamente como dices, le hace justicia porque lo viene haciendo bien. O sea, no es menor el rendimiento que tuvo. Hoy emocionantísimo el tema de que se la lleve en casa de Ferrari de Italia, incluso por ahí hablando en italiano, festejando, muy contento, cosa que no pudo cerrar Max la carrera pasada en Países Bajos, ¿no? Y justamente lo de Checo, si Checo no llega a tener posibilidades de ganar un campeonato, creo que lo mínimo que le podríamos pedir, solicitar, hasta exigir, pues es que se lleve el primer lugar en un Gran Premio de México, ¿no? Eso sería, creo que, algo en su carrera sin precedentes. Ojalá lo pueda lograr el piloto mexicano, el piloto de Jalisco, Tapatío. Pero bueno, regresando al tema de Ferrari, creo que por ahí sí había dudas a inicios y por ahí en algunas carreras ya pasadas del campeonato 2024 con Leclerc y Sainz, donde el matador lo venía haciendo muy bien y decíamos esto, ¿no? Que quería mostrar que el equipo Ferrari se había equivocado. Creo que al final Charles le da claridad, ¿no? Justamente como dices, el siguiente año llega un piloto extraordinario con las credenciales de Lewis Hamilton, pero no se ve que Charles Leclerc vaya a ser el segundón, ¿eh? Más bien es alguien que llega a ganarse su lugar. Sí es 7 veces campeón del mundo, pero dentro tiene al niño consentido de la Casa Roja, ¿no? Entonces,
Eso se va a poner bueno, ¿no? Se va a poner interesante. No le hace justicia a lo mejor el campeonato todo lo que aporta por ahí el matador, porque justamente como bien señalas, y sí lo quería comentar también, es el tema de la estrategia, sí forma parte Carlos Sainz importante, ¿no? Porque él es, al menos en lo que nosotros alcanzamos a escuchar en la transmisión, es quien dicta ahí cómo pueden ser las cosas, evidentemente porque él está viendo lo que pasa en pista, ¿no? Entonces, el hecho de ir a una sola parada, incluso por ahí, al menos a mí en transmisión, cuando Lando iba volando y salía de pits por última vez, yo sí creí que le iba a costar mucho trabajo sostener a Charles Leclerc y que los neumáticos de plano, cuando se veían las imágenes, estaban, híjole, Sí. se la jugaron, ¿eh? O sea, Pero le salió. la neta. Finalmente, si te das cuenta, pues es que yo creo que era la única posibilidad realmente que tenían de ganar la carrera. Sí, Porque, definitivo, ¿no? al final, ¿qué es lo peor que le podía pasar? Pues haber terminado yo creo que en la tercera posición, que era a la que aspiraba realmente Ferrari. Porque Claro. iban a pasarlo Oscar Piastri y Lando Norris, ¿no? Sí, seguramente, o sea, más vueltas, incluso, sí, o sea, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque incluso Carlos Sainz, como mencionábamos, queda muy por detrás de Lando Norris, ¿no? Quiere decir que realmente la posición de coche a coche, creo que sí, en un tercer lugar, pero la estrategia ayuda mucho, ¿no? Y se la jugaron, los neumáticos parecían como de Torton de Estado de México, Sí. de camión de basura de allá del Estado de México. Sí. Lisos, ¿no? O sea, prácticamente ya hechos pedazos, ¿no? Sí, porque hay que decir que, creo que no lo hemos dicho, que se reasfaltó todo el circuito de Imola, ¿no? Era un circuito que se estaba estrenando el asfalto. Era un asfalto mucho más agresivo, porque explicaban en la mañana antes del Gran Premio, Memo Rojas, que estuvo en Fox Sports, que, y tú que eres ingeniero, pues seguramente lo vas a entender muy bien, Zurdiño, que el pavimento era más negro que el anterior, lo que hacía que guardara mucha más temperatura, mucho más calor ese asfalto que el que estaba previamente, entonces que por eso se esperaba mucha degradación de los neumáticos. Mucha degradación. Sí, efectivamente. Entonces, o sea, todavía creo que eso hace que sea más valioso el triunfo de Charles Leclerc, ¿no? Porque en un circuito que exigió tanto para los neumáticos, prácticamente repitió como 38 vueltas con esos neumáticos. Y bueno, Carlos Sainz no sube al podio, pero finalmente hace exactamente lo mismo, ¿no? Él también va a una sola parada, a él no le rinde frutos esa estrategia. Sin embargo, ambos pilotos de Ferrari demostraron que el Ferrari está para tener un buen manejo de neumáticos fin de semana tras fin de semana. Sí, y digo, esto no le hace justicia al matador, justamente como dices, no pudo subir al podio, pero es que delante tenía las dos flechas naranjas que era imposible, ¿no? Entonces, creo que buen fin de semana para Ferrari. Me parece que Charles Leclerc pone en alto su casa, es decir, Ferrari, su escudería y él, ¿no? Como primer piloto, porque creo que así va a ser, ¿no? O sea, ahí sí creo que Luis llega a un equipo ya conformado, ya hecho, donde, insisto, Charles es el niño consentido de casa, pero pues sabemos quién es Lewis Hamilton, ¿no? Entonces esperemos que este equipo sea más fuerte la siguiente temporada. Y justamente cerramos digamos que en los tops con Mercedes. Me parece que justamente hablando y haciendo este link con el 7 veces campeón del mundo, después de Carlos Sainz en quinto lugar, en quinta posición, llega Lewis Hamilton con su Mercedes, no muy detrás, no muy lejos bueno, más bien sí muy lejos de Ferrari. Sí, estuvo a 7 segundos, ¿no? Sí, prácticamente. Pero bueno, Mercedes, ¿no? O sea, pianito por ahí sigue en la lucha. Recordemos que en el campeonato no está muy lejos de Carlos Sainz y de incluso Oscar Piastri. Es decir, Lewis Hamilton bien, quizá un poquito por ahí George Russell todavía rezagado, porque incluso estamos hablando de que está detrás todavía a este punto de nuestro poderosísimo Checo Pérez.
con las ventajas, ¿no? Incluso, pero bueno, creo que Hamilton está sacando ahí las papas del fuego y está poniendo a Mercedes, ¿no? Como la cuarta escudería, como la tercera escudería top del campeonato, ¿no? Sí, de la tercera escudería top, pero me parece que cuando vemos el desempeño del Mercedes, George Russell, por ejemplo, llega en la tercera posición en la clasificación, ¿no? Solamente detrás de ambos McLaren. Entonces te das cuenta de que el Mercedes para nada es lento, es un auto muy rápido. De hecho, en el inicio de la carrera, lo que ya mencionábamos del incidente que tiene George Russell, que hace que el end plate se le desprenda o lo venga arrastrando, ni siquiera así Checo podía acercarse a George Russell. Entonces uno esperaba que con esa deficiencia aerodinámica o esa cosa que venía arrastrando, pues esa fricción a lo mejor hacía que retrasara un poco a George Russell. Sin embargo, ni así pudo acercarse Checo a George Russell. Y más bien también George Russell se seguía la misma distancia hacia Max Verstappen que venía delante de él. Entonces, cuando con choques te das cuenta que Mercedes sigue siendo más poderoso que el Red Bull, te das cuenta de la gran velocidad que traía la escudería alemana este fin de semana. Ya hablábamos de la parada de George Russell, que lo hace que pierda 10, entra ahí, es una parada de 10 segundos, le cambian el alerón y aún así logra pasar nuevamente al piloto mexicano y se queda cerca de Max Verstappen. Por su parte, pues Lewis Hamilton sí tuvo una carrera un poco más discreta, más tranquila, no tuvo realmente muchos enfrentamientos. Él se tuvo que conformar con la quinta posición, ¿no? Fue Lewis Hamilton, se queda en la quinta posición, se queda, ya decíamos, a 7 segundos y a 22 segundos de la punta. Sin embargo, pues sí le saca bastante a Max Verstappen. Creo que Mercedes puede aspirar a cosas importantes también, no lo podemos descartar. Viene un circuito en el que el motor es muy determinante, como es el circuito de Bakú, una recta larguísima, donde realmente el motor sí tiene mucho que ver. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo lo resuelve el Gran Premio que viene. Creo que Mercedes, si no hubiera sido por ese incidente que tuvo George Russell, creo que también pudo haber peleado por el podio. Y es que es justo eso a lo que iba, ¿no? Con el tema de Mercedes, ¿no? O sea, por supuesto no es menor. Si nos damos cuenta cómo estuvo conformada la parrilla de salida, donde tienes a Lando, Oscar Piastri, George Russell en tercer lugar. ¿Por qué? Porque tiene una excelente calificación. Y termina por detrás, porque además Hamilton está por detrás de los Ferrari. Sí. Y Hamilton termina por encima de su coequipero. Es justo lo que menciono del tema de George Russell. Recordemos que George Russell el siguiente año se presenta igual con Mercedes, tiene su asiento seguro. Entonces no debería de ser para mí menos importante empezar a afinar el tema con George Russell, porque para mí sigue cometiendo errores. De repente se pasa de frenada, muerde la pista, se mete en zona que no es correcta, pierde la línea. De repente, pues a lo mejor no degrada tanto, no es tan mal administrador de frenos y demás, pero sigo pensando que le falta afinar esa técnica, ¿no? Porque comete muchos errores. O sea, el tema de repente puede ser tan agresivo, y lo veíamos cuando se paraba junto a Checo. A veces me sorprende, o sea, estás ahí en carrera, convives necesariamente, en este caso, un fin de semana, ya sabes cómo va a venir la escudería. Y de repente por ahí el primer tema con el end play, ¿no? Es un error que puede ser atribuible 100% a él. Sin embargo, entra pits, lo cambian, lo ponen otra vez a punto. Y de repente cuando, o sea, tiene otra vez un incidente ahí con Checo, que el mismo Checo levanta el radio y dice, ¿qué onda con este amigo, no? O sea, está viendo que me va a poder rebasar en cualquier momento y va y se me pega como microbús. Siento que a veces ese tipo de como que de desgastes que tiene George Russell no lo hacen que pueda estar hoy peleando más cerca de su coequipero. Pero está cerca, por supuesto, porque forma parte, como bien lo dijiste, ya de las escuderías top. Me parece que no va a tardar mucho en rebasar a nuestro poderosísimo piloto tapatío. Sin embargo, creo que a esta altura del campeonato ya lo debería de haber hecho, ¿no? O sea, debería de estar prácticamente justo pegado con su equipero, ¿no? Lewis Hamilton. Sí, exactamente, ¿no? Entonces,
Creo que sí es de debatir, creo que sí es de ponerle atención, porque el siguiente año pues va a estar ahí como piloto prácticamente abanderado de la escudería alemana, ¿no? De acuerdo, y ahorita que hablas de eso, que va a ser el piloto como el piloto bandera, Sí, recordar que se confirmó a Antonelli como coequipero de George Russell para la próxima temporada, que por cierto tuvo participación en la práctica número 1, donde visitó el muro, ¿no? Visitó el muro. sí, George al Russell, mero estilo Sargent. al ver estilo Sargent. Sin embargo, según palabras de Toto Wolff, el poco tiempo que estuvo dentro de la pista se le vieron cosas muy interesantes. Yo no sé qué pudo rescatar de pues este fin de semana, porque finalmente fue muy poco el tiempo que rodó y en el poco tiempo pues se estrelló. Sin embargo, dice que el tema de él es que pues hay que bajarle la velocidad, en el lugar de aumentarle la velocidad hay que bajarlo para que evite ese tipo de errores. Pero creo que George Russell, como el piloto maduro de la escudería, sí, como dices, debe de estar más concentrado carrera tras carrera, porque hoy en día pues tienes un piloto como Lewis Hamilton, que finalmente es constante y que te puede sacar las papas del fuego. El próximo año George Russell es el que tiene que sacar las papas del fuego, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Sí, creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Será para revisar, porque prácticamente a quien representa, pues se espera que sea una fuerza el siguiente importante, el siguiente año, ¿no? De acuerdo. Justo después de, digamos que hablando ya hablamos de los Red Bull, pues de las 4 escuderías top. Cierran puntos Alexander Albon y Kevin Magnussen, ¿no? Digamos que raro, extraño, pero bueno, al final Kevin Magnussen con el Haas Ferrari, y esto me parece que es atribuible al tema de que traen paquete de motorización Ferrari, ¿no? Es decir, Magnussen creo que lo hace bien, rescata por ahí el último punto de la carrera. Alexander Albon también se lleva 2 puntos. Destacada, toda vez que por ahí durante la transmisión, digo, antes de que te dé la palabra para que comentes acerca de Magnussen, del Rocky de la parrilla, me parece que se estuvo mencionando mucho el tema del estreno, ¿no? De Franco Colapinto con el Williams Mercedes. Me parece que lo hace muy bien, o sea, es decir, le faltó muy poquito, y eso porque, digo, muy poquito en el sentido estricto que de adelante tenía a un león como Aston Martin, como Alonso Martin, pero bueno, ya para que Colapinto con 2 minutos de experiencia quede por delante de Ricciardo con Gasly y su pandilla, me parece que el piloto argentino lo hace bien, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Surdiño. Empezando con Alex Albon, que el Sandboard ya había tenido una actuación bastante destacada en la clasificación. Luego viene esa sanción que lo hace ir hasta los últimos lugares de la parrilla. Sin embargo, nuevamente vuelve a meter su coche a la Q3 en este Gran Premio de Imola. Clasifica en la 9ª posición. Eso habla de las evoluciones que ha tenido el Williams. Y pues como termina en 9ª posición, entonces no ganó, pero tampoco perdió. Es un circuito Imola que la carga aerodinámica es lo que menos, yo creo que es el gran premio que menos carga aerodinámica necesita, y es un poco más de motor, y se pudo ver con el motor Mercedes que tiene Williams. Por su parte, Kevin Magnussen tuvo un fin de semana muy destacado. Hülkenberg tuvo un fin de semana muy, muy difícil, porque Muy difícil. estuvo lleno de sanciones, toques, choques, toda la carrera. Entonces, pues Magnussen aprovechó eso y Yo creo que le sacó cambiaron el último coche puntito. de Magnussen por el de Hülkenberg, ¿no? Ándale, o a lo mejor Magnussen manejó como tú dices, el de Hülkenberg, y el que realmente ganó el punto es Hülkenberg en el coche de Magnussen. Pero Sí, regresa hombre. Haas a los puntos. Y hablando de Franco Colapinto, como bien lo dices, pues muy, muy destacada su actuación, porque a él ni siquiera tuvo chance de prepararse. Le avisaron de un momento a otro que se iba a subir al Williams de Sargent. Lo hace muy bien. Fernando Alonso dice en las entrevistas con los medios del final de la carrera que de haber sabido que traía Colapinto atrás, lo hubiera dejado pasar, ¿no? Para que a ver si alcanzaba
su puntito de estreno. Pero creo que buenos sabores el piloto argentino. Aparte como que muy ligero, ¿no? Yo lo vi con varias entrevistas ahí con la prensa y bastante accesible, haciendo 2-3 bromitas. Entonces creo que le va a caer bien el piloto argentino a la parrilla. Sí, no era fácil, porque recordemos además que, el hecho de que Fernando lo hubiera pasado como buena acción del día, pues todavía le tocaba enfrentar al Rocky de la parrilla que se iba a querer asegurar su punto, lo cual lo hacía difícil, ¿no? En estos casos me parece que el tema de Fernando es totalmente pensado desde un piloto con su experiencia, con su palmarés, etcétera, pero al final creo que el piloto argentino no lo necesita. Para mí no es menor el dato porque le recordemos que toma el lugar de Logan Sargent y usualmente el lugar de Logan Sargent es detrás de Valtteri Bottas, por allá por donde está el chino Wang Zhou, etcétera, y atrasito de Lance Stroll y demás. Y me parece que al haber superado a un Ricciardo, un Ocon, un Gasly, un Valtteri Bottas, el mismo Nico Hülkenberg que tuvo un fin de semana difícil, el chino, y seguimos juntando firmas para ver si se puede ya ir Lance Stroll en los siguientes grandes premios. Sería muy bueno. Yuki al fondo de la tabla, realmente no me parece que haya mucho que destacar con los coleros, porque creo que lo más destacado sí me parece que fue Franco Colapinto. Por ahí destacar que Valtteri Bottas del fondo de la tabla, donde prácticamente deja a Yuki, queda en lugar 16º. Ya comentaste acerca del fin de semana dificilísimo de Nico Hülkenberg con 1000 sanciones. Y prácticamente de los demás, pues es la historia, ¿no? Ya prácticamente de cada fin de semana difícil los resultados para... creo que poco a poco el equipo Alpine se viene desinflando. No hay mucho, y digo, Sauber, realmente es raro ver posiciones tan arriba a Valtteri Bottas, ¿no? Que no este año no tienen con qué pelear. Y sí es un poco extraño ver en el fondo de la tabla en penúltimo lugar a Lance Stroll, ¿no? O sea, tampoco sería para tanto toda vez que pilota un Aston Martin. Sí, y obviamente la referencia es Fernando Alonso que alcanza la 11ª posición, pero queda muy lejos Lance Stroll de Fernando Alonso. Te iba a decir nada más, lo único destacado de Valtteri fue su doble que andaba ahí en la tribuna. Y creo que fue la única vez que enfocaron algo de Bottas, de ahí en fuera, nada más de Sauber. Sí, no, y el tema también, insisto, sin querer echarle sal y limón a la herida, me parece que Daniel Ricciardo de repente tiene, para que no extrañemos a Logan Sargent, de repente tiene ahí acciones como el mismísimo piloto americano, ¿no? Híjole, qué mal, porque Ricciardo me parecía en algún momento un buen piloto y prácticamente está en decadencia total, ¿no? Entendemos todo lo que es de difícil y competitiva la Fórmula 1, pero el tema mental también es muy, muy importante, ¿no? Y prácticamente Ricciardo está cerrando una era donde será muy difícil volver a encontrar su nombre en un futuro, ¿no? Sí, muy difícil. Nada, recordar que Helmut Marko declaró que para 2025 Liam Lawson iba a estar arriba de un RB. No especificó cuál, ¿no? Dando a entender Exacto. que podía ser el de Checo o el de Ricciardo. Entonces me parece que está como sentenciado que será el del piloto australiano para la próxima temporada. Sí, también creo lo mismo, ¿no? Toda vez que se queda nuestro piloto tapatío y el piloto nipón Yuki Power Tsunoda, también me parece que se queda. Bueno, no me parece, se queda. Entonces, pues sí, prácticamente está sentenciado, como dices, el piloto australiano. Algo más que comentar, me parece que carrera divertida, o sea, a mí me entretuvo mucho, estuvo buena, estuvieron buenos los agarrones, las estrategias también, con este tema de los neumáticos. Por ahí los únicos que salen con duros desde un inicio son justamente los Red Bull, abogando a esa estrategia únicamente, y que por ahí saliera un safety car, una bandera roja, algo no salió, y pues prácticamente se quedan en las posiciones que arrancaron, en el caso de Checo y Max que solo gana una posición. De ahí en más, me parece que una carrera en un circuito rápido, a gusto,
que nos brindó por ahí momentos cardíacos al final de la carrera y se la lleva bien Lance con la bandera a cuadros ahí ondeada por nada más y nada menos que Alexandro Del Piero. Sí. Pues excelente, ¿no? Excelente fin de semana, excelente carrera. Excelente fin de semana de automovilismo, Sutiño. Pues vámonos con la quiniela, vámonos a fracasar otra vez aquí con los puntos. Entonces, así es, yo estuve revisando la parrilla de salida y creo que sí no nos fue nada bien. No, definitivamente no. Mira, arrancamos contigo que le pusiste a Lando, Russell y Piastri. Lando, Entonces, solo me llevé un puntito porque pues sí, es la pole position, ¿no? sí, De Lando Norris. exactamente. Y en carrera pusiste a Norris, Max y Sainz. Entonces, pues son 2 puntitos. No es cierto, ningún puntito. ¿Sí? Bueno, ahí entonces fue un punto de los 6 posibles. Sí. Luego Edgar puso a Piastri, Norris y Max en clasificación. Norris, nada, 0. 0. Y a Norris, Piastri y Leclerc. Prácticamente solo se equivocó en las posiciones. Sí, se le atinó a quienes, pero no en el orden. Tú bien lo dijiste, le atinó. Sí. Yo creo que en mi caso puse en clasificación a Lando, Piastri, Max. Entonces me llevo justamente 2 puntazos, ¿no? 2 puntazos. Y en carrera, Max, Lando, Checo. 1 puntito. Max. Entonces, No, la carrera dijiste Max, Lando. Si le de Lando, entonces te llevas 3. sí, exacto. Entonces, 2 de tu parte, 0 del coequipero de marketing de McLaren y 3 de mi parte, ahogando a Sancheco Pérez, poniéndolo de cabeza. Vámonos con Bakú. Pues mira, yo creo que es otra carrera de motor puro. Sí hay unas curvas muy lentas, pero creo que las va a resolver bien la escudería color papaya. Entonces yo me voy a ir con Lando Norris en la clasificación, Oscar Piastri. Y tercer lugar creo que se lo va a llevar Charles Leclerc. Así como terminaron esta carrera. Bueno, así como yo pensaba que terminaría esta carrera. Entonces Norris, Piastri, Leclerc. Y yo creo que ya en carrera va a ser nuevamente Piastri, Norris y Leclerc. Le estás apostando a que se la lleve ya de una vez McLaren, ¿eh? Entonces, yo voy en clasificación. Nos vamos a ir con Piastri, Lando, Max. Y en carrera nos vamos a ir con Piastri, Max, Checo. Mi corazón está con Checo. Ahí está. Con Red Entonces, Bull, no solo con Checo, sí, con Red Bull. Sí, exacto. Mira, si atinándole si dándole mis puntos a Checo me llevé 3 puntos, ¿quién quita que en esta repita? Que neta sí. Y Edgar no nos pudo acompañar este fin de semana. Mandó su quiniela. En clasificación Perfecto. mandó a Lando Norris, Oscar Piastri y Lewis Hamilton. Ok. Errático desde el principio. Y la carrera la dejó igual, ¿no? Norris, Piastri y Hamilton. Perfecto. Excelente, pues redes sociales. Nos vemos el siguiente Redes capítulo. sociales y pues ya saben el podcast a fondo plano. Nuestra cuenta de X que tenemos que decirles que ha sido hackeada. Ahí si ven cosas raras posteadas no somos nosotros. Estamos intentando recuperarla, pero pues creo que no va a ser. Entonces yo creo que vamos a tener que hacer una nueva cuenta de X, que ya se la estaremos informando. Pero estén pendientes, pronto la daremos a conocer, ¿no?
Perfecto, sí. Muchas gracias. Y pues nos vemos en Baku. Sale, Zurdillo. Hasta luego.